Hola, buen día. Bueno, mi nombre es el doctor Leandro Massa. Yo soy jefe de trabajo práctico de la Cátedra de Anatomía B de la Universidad Nacional de La Plata, a cargo del doctor Hijano. Y también mi campo de dedicación profesional es el diagnóstico por imágenes. Por lo tanto, vamos a tener seguramente a lo largo de las clases algunas imágenes anatómicas para ir discutiendo. En este caso nos convoca la clase teórica de planimetría, que es un poco una parte de la introducción a lo que es el estudio de la anatomía en general. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de planimetría? ¿Por qué lo ponemos al principio de la currícula? Básicamente para llevar un orden y una sistematización en la adquisición de nuevos conocimientos que nos permitan una adecuada interpretación y por último una asimilación de todo lo que hemos estudiado. Como estamos viendo en la animación del lado derecho, vamos a tener que determinar muchas estructuras, de las cuales algunas de ellas van a ser difíciles de ubicar dentro del espacio, y por eso empezamos hablando de las referencias que vamos a usar para poder estudiar y aprender durante todo el año. ¿Qué hablamos cuando hablamos de posición anatómica? La posición anatómica es la ubicación del cuerpo humano que se utiliza por convención para el estudio de la anatomía. Y esta es: el individuo se halla de frente, ahora como lo están viendo al lado derecho de la pantalla, con los brazos extendidos y las palmas al frente y los miembros inferiores también extendidos. Esta es una posición convencional que no solo se utiliza en anatomía, sino que también se utilizará luego en la práctica médica, sobre todo en el diagnóstico por imágenes, como después veremos. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco de las dimensiones espaciales, que son las tres dimensiones básicas del espacio, ya conocidas en el pregrado. Estas se refieren a la altura, el ancho y la profundidad. Vamos a pedir la asistencia a nuestro modelo del lado derecho de la pantalla y con una línea celeste vamos a marcar la altura, el ancho y por último vamos a poner al modelo en vista de perfil para marcar la profundidad. Estas medidas que se ven muy bien en la práctica, debemos empezar a manejarlas desde el punto de vista teórico para interpretar conceptos que van a estar escritos en un libro o en una clase. Ese es el desafío que nos convoca con respecto a esta clase y a lo largo de todo el año. Ese es un gráfico básico en el que están los ejes X, Y y Z, ya conocidos seguramente en el pregrado. También tenemos que hablar de terminología referente a lo que se llama cortes anatómicos, que son generalmente cortes teóricos realizados a través de una región que van a tener distintas incidencias. Entonces vamos a tener cortes axiales, que van a estar representados por la línea celeste, y en este caso voy a mostrar una tomografía computada de pulmón en una vista axial. Cortes coronales o frontales, que va a estar representado por la tomografía computada del mismo paciente que estábamos viendo hoy en vista frontal. Esta es una reconstrucción frontal. De paso ya pueden empezar a ver cómo toda esta terminología es utilizada también en el ámbito médico y particularmente en el ámbito del diagnóstico por imágenes. Y por último, la representación de un corte sagital en rojo y su consecuente reconstrucción, como ven abajo a la derecha de la pantalla. ¿Cuáles son las aplicaciones de esto? Porque la posición anatómica y todo el tema de la planimetría, todo el espectro de la planimetría del que estamos hablando, tienen que ver no solo con la interiorización de conceptos médicos en el estudio de la anatomía, sino también que tiene que ver con la descripción topográfica de determinadas regiones que van a llegar al conocimiento anatómico quirúrgico que luego va a ser empleado en distintas cirugías, en la programación de las mismas, para poder abordar distintas regiones, y también, por supuesto, en los estudios de imágenes. Acá tenemos otros ejemplos: una radiografía de frente de pelvis, en la que se ve como la incidencia justamente se llama de frente o radiografía frontal de pelvis. Los cortes axiales que ya habíamos visto, en este caso es una resonancia magnética del lado derecho que acaba de aparecer. El corte es aproximadamente en donde se refleja en la línea celeste. Y otra incidencia axial de pulmón, también reflejada por la línea de corte celeste. Entonces, esto no solo es
absolutamente importante para la interiorización de conocimientos anatómicos, sino que también es importante para la práctica clínica y la práctica médica que van a tener a futuro. Vamos a hablar de algunas terminologías que van a aparecer a lo largo de la lectura, porque nosotros vamos a estar, insisto, describiendo un mapa, un plano de la anatomía del cuerpo humano con palabras o con texto, y lo vamos a tener que llevar a una representación tridimensional en nuestra cabeza. Entonces vamos a empezar a tener ciertas palabras que describen la geografía en la que nos estamos manejando. Y aparecen determinadas palabras como proximal y distal. Por ejemplo, yo puedo decir que la rodilla es proximal con respecto al tobillo. Ese es un ejemplo burdo, pero viene al caso. O puedo decir, por ejemplo, que el ombligo se ubica en situación craneal con respecto a la rodilla. Proximal y distal hablan de la distancia que tiene determinado elemento con respecto al eje medio del cuerpo. Craneal o cefálico se refieren a la cercanía de la estructura con respecto a la cabeza, y caudal con respecto a la cola. Esto va entre comillas, esto tiene que ver con una terminología embriológica que luego van a entender, pero básicamente tiene que ver con esas situaciones. Ventral y dorsal tiene que ver, si miramos al sujeto de perfil, con las superficies anatómicas que se encuentran hacia adelante o hacia atrás. Esto también va entre comillas, porque hay una pequeña diferencia que tiene que ver con el desarrollo embriológico en todo lo que es el miembro inferior, en donde la superficie anterior es embriológicamente dorsal con respecto a la superficie posterior. Pero por ahora no nos compliquemos con eso, y luego cuando nos veamos lo vamos a entender mejor. Medial y lateral se refiere también con la distancia o la referencia que tiene determinado objeto anatómico con respecto al eje medio del cuerpo. Y anterior y posterior es redundante, por supuesto, pero también se usa. Hay ciertas excepciones, sí, hay ciertas excepciones a la posición anatómica. Y acá les pongo un ejemplo, por ejemplo, es el estudio de la anatomía axilar, en el cual la axila, al ser un espacio estrecho, relativamente colapsado en la posición anatómica convencional, se estudia con el brazo extendido para darle entidad y dimensión a todo ese espacio que luego vamos también a estudiar. Insisto con la importancia de estas cuestiones. Para estudiar necesitamos un orden y una sistematización de todos los conceptos que vamos a leer, lo que nos permite interpretarlos y sobre todo asimilarlos. Cuando nosotros asimilemos esos conceptos a través del lenguaje o de la palabra escrita, vamos a tener luz verde para seguir a la próxima región, para continuar con el conocimiento anatómico que queremos interiorizar. Pero es muy, muy importante que ya desde las primeras clases empiecen a ordenar su forma de estudio de la anatomía. Recuerden las dimensiones, los 3 planos espaciales. Recuerden que hay distintos recursos, entre los cuales yo utilicé mucho el de dibujar para asistirme a la interiorización de conceptos y sobre todo de regiones. Y recuerden que nosotros vamos a estar leyendo y estudiando seguramente en un elemento de 2 dimensiones, como es el libro o un dibujo, y tenemos que pasarlo a una práctica futura que va a ser tridimensional y a una interiorización o asimilización de conceptos que también son tridimensionales. Tienen el ejemplo abajo de la pantalla de un músculo cualquiera, es un músculo cualquiera, pero ese músculo cualquiera es en realidad tridimensional. Eso es muy importante y es un concepto que tenemos que empezar a manejar desde ahora. Bueno, muchísimas gracias. Eso es todo por ahora. Nos vemos en la próxima clase.